Primera de Corintios capítulo 5. Vamos a leer el capítulo entero. Primera de Corintios capítulo 5, dice así la palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de en medio de vosotros. En esta mañana me gustaría hablar de cómo el apóstol Pablo y también toda la Escritura nos enseña cómo tratar la cuestión del pecado en medio de nosotros. Nosotros vivimos en una época, en nuestra cultura, lo que es llamado el posmodernismo. Es una altura donde ya ha llegado la humanidad, donde ya ha llegado a la cultura, que nos vemos muy modernos, nos vemos muy avanzados en muchas cuestiones. Es decir, en muchas cosas que en tiempos pasados podían ser considerados como impensables quizás, por lo menos cosas que hoy en día se hacen en público. Que hoy en día pueden ser consideradas como algo corriente, como algo rutinario. Los medios de comunicación divulgan abiertamente muchos comportamientos, muchos estilos de vida que chocan con los comportamientos pasados en generaciones y épocas pasadas. Solemos decir que si algún anciano o algún abuelo, tatarabuelo se despertara hoy en día y viera el mundo como está, seguramente volvería a morir, ¿verdad? El relativismo, la misma palabra lo indica, que todo es relativo hoy en día. Todo es discutible, todo es evaluable. Es según el punto de vista en el que cada uno lo mire. Todo es relativo. Todo puede ser vista teniendo la perspectiva que siempre puede haber otra opción. En el relativismo no hay verdades absolutas, sino que son las personas las que definen la verdad para ellas. Y lo que es verdad para una persona puede no ser verdad para la otra, y lo que es falso para una persona puede no serlo para la otra. Cuando este tipo de pensamiento domina una cultura, acaba en que lo verdadero y lo falso se resuelve siempre dentro de la persona. Siempre es la persona la que define, la que decide lo que es verdad y lo que no es verdad. Y lo que es verdad para mí no puede ser verdad para ti, y lo que es falso para ti no resulta ser falso para mí. Y al no haber verdades absolutas, resulta entonces que no tenemos referencia ninguna.
No tenemos un punto de comparación. Y al no tener ninguna referencia, por tanto, cada uno puede sentirse a gusto y hacer lo que bien quiera y lo que bien le parezca. Y lo que prevalece entonces es el espíritu de lo políticamente correcto, dijo un autor. ¿Qué es esto? Lo políticamente correcto es: tú no puedes juzgar a nadie. Tienes que aprender a convivir con todo el mundo. Tienes que aprender a respetar, a que cada uno tenga el derecho de tener su propia opinión, el derecho de vivir como quiera, sin que tú emitas ningún tipo de juicio de valor sobre esa persona. Porque hacer eso sería políticamente incorrecto, porque tú estarías juzgando a otro. Y tristemente este espíritu es el que domina las culturas de hoy. Muchos son los derechos políticos que defienden a que las personas vivan como quieran, sean lo que quieran, juzguen como quieran todas las cosas sin que nadie les diga absolutamente nada. No hay verdades absolutas, todo es relativo, no existe un Dios en el cielo que nos juzgará, y mucho menos existe una palabra dada por un Dios en la cual nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir. Es el espíritu de lo políticamente correcto. Pero lo triste es cuando este espíritu llega a la iglesia. Cuando llega a la iglesia, donde las personas entienden que lo moral, es decir, lo verdadero o lo falso, es algo relativo, y que no es papel de la iglesia estar corrigiendo o continuamente separando lo verdadero y lo falso. O si se levanta a enseñar algún tipo de comportamiento indebido en la iglesia, enseguida se le puede levantar a alguien y puede decir: no se puede juzgar, porque nadie es juez. Tú no me puedes juzgar. Solamente Dios puede juzgar, porque solo Él conoce mi corazón. Solo Él conoce el estado verdadero de mi corazón. Además está escrito: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Aquí el apóstol Pablo estaba enfrentando dentro de la iglesia un problema de esta naturaleza. Esta es una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, pero que resulta que después se desvió de algunos de los principios que Pablo les había enseñado. Y el problema de esta iglesia de Corinto era doble. Había un miembro de la iglesia que estaba relacionándose con la mujer de su padre. Esta no era su madre, porque esto sería ya algo terriblemente escandaloso, sino que era su madrastra. Probablemente el padre se había casado por segunda vez y el hijo estaba manteniendo relaciones con su madrastra. Entonces tanto el padre como el hijo se estaba sirviendo de la madrastra. Y el hijo era miembro de la iglesia de Corinto, considerado por todos como un hermano, pero era sabido en la iglesia que él tenía una relación con la mujer de su padre. Y él vivía manteniendo esa relación abiertamente en la iglesia. Y aún peor, este tipo de comportamiento fue conocido en la iglesia de Corinto. Dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Aquello era noticia en medio de la iglesia, aquello era algo público. Y Pablo está indignado aquí, que llega a tal punto de decir: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. En la cultura griega, ellos eran muy abiertos a todo este tipo de comportamiento. La poligamia, la homosexualidad, la fornicación, las orgías, la bestialidad, etc. eran cosas aceptadas en la cultura griega, pero con una diferencia. Lo hacían veladamente, lo hacían ocultamente. Algo que socialmente era pecado, pero que se hacía en la oscuridad, ocultamente. No se nombraba, no se hablaba acerca de eso a los demás. Por eso Pablo dice: y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ellos mantenían en secreto estas cosas, ellos se esconden y disfrazaban su pecado. Pero este caso aquí en la iglesia de Corinto era un caso abierto. Era público en la iglesia. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo conocía. Pero el segundo problema parece ser peor que el primero. Y es que la iglesia estaba aceptando aquello. Estaba aceptando aquello. Estaba el pecado en medio de todos. Ese pecado era conocido por todos y la iglesia estaba siendo indiferente.
No había ninguna actitud de parte de la iglesia, ni de parte de los líderes de la iglesia, para corregir y tratar con aquella perversión, con ese pecado de fornicación que se estaba dando en la iglesia, donde al mismo tiempo había adulterio, porque esa mujer era la mujer y estaba casada con su padre. Y ante una terrible situación como esta, la iglesia estaba omisa, la iglesia estaba floja, sin la tenacidad ni el cuidado debido. No se sabe cuál fue la razón, por qué la iglesia estaba en este estado. Quizás creían que tenían la libertad para no hacer nada respecto a esta situación. Como no es asunto mío, ¿verdad? Es un asunto del hermano. Yo no tengo la libertad de meterme en la vida de mi hermano. Yo no voy a hacer nada al respecto. Quizás el padre y el hijo eran dos personas influyentes dentro de la iglesia, personas con muchos recursos en la iglesia, con algún ministerio visible entre los hermanos, y por tanto la iglesia no quería ocasionar ningún escándalo, porque eran personas que quizás servían en algún ministerio público y temían confrontar a esas personas. Pero cualquiera que fuese, hermanos, la razón, el hecho es que aquello estaba siendo tolerado en la iglesia. Y las personas cerraban sus ojos, cerraban sus bocas y no querían encarar aquella situación. Entonces, ¿cómo es que Pablo aborda aquello? ¿Cómo es que Pablo va a encarar una situación como esta? Porque Pablo está tremendamente indignado. Y podemos notar la indignación que él tiene por la manera en la que él escribe todo esto. A Pablo se le ve como alguien poseído por una ira santa, la cual la iglesia debería tener y debería haber tenido. Pablo está poseído por una ira santa porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. El Espíritu Santo estaba siendo entristecido y el sacrificio de Cristo estaba siendo deshonrado. Pero el apóstol Pablo, pacientemente, él comienza a colocar algunas orientaciones para la iglesia para que precisamente aquella persona fuese excluida, porque aquella persona no podía continuar más siendo miembro de la iglesia y tenía que ser excluida. Y el apóstol nos da aquí algunos argumentos que nos ayudan a entender no solamente este caso precisamente, sino que podamos entender cualquier tipo de caso en donde el pecado está en medio de nosotros o en donde el pecado está en medio de la iglesia y puede ser de ayuda para nosotros. ¿Cómo debe ser tratado el pecado? Es lo que él va a abordar aquí. ¿Cómo debe ser visto y considerado el pecado? ¿Será que tendremos que tolerarlo? ¿Será que tendremos que permitirlo? ¿Cómo debe ser visto esto de tolerar al pecador, pero no su pecado, o tolerar su pecado, pero no al pecador? ¿Cómo es esto? Entonces los principios que Pablo nos da nos sirven de orientación para poder tratar esto. Y él nos va a dar 5 argumentos, donde 3 de ellos están basados en la fiesta de la Pascua. Y para que nosotros podamos entender estos argumentos, vamos a aclarar primeramente un poco acerca de esto de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una institución judaica. Ella fue instituida por Dios en el libro de Éxodo, capítulo 12, y la Pascua celebraba la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto. Y el foco aquí de Pablo era la manera en que la Pascua debía ser celebrada. Este es su foco. Durante 10 días, los israelitas tendrían que comer pan sin levadura. 10 días. Y en el final de los 10 días, ellos inmolaban y sacrificaban un cordero que tenía que tener 1 año de edad. Este cordero no podía tener ningún defecto y debía ser comido en familia, en medio de la familia, junto con hierbas amargas y ese pan ácido sin levadura. Aquello era un símbolo. Era un símbolo del sacrificio del Mesías que vendría años después, que permitió la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y donde esa libertad
Es un símbolo o figura de nuestra liberación espiritual, de nuestro éxodo espiritual del reino del pecado, de la muerte y de Satanás para el reino glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la fiesta de la Pascua estaba lleno de significado redentor. Y el apóstol Pablo va a usar la figura de la Pascua para ilustrar la razón por la cual nosotros no podemos soportar ni permitir que el pecado permanezca en medio de nosotros sin que sea tratado. Primer argumento que nos da el apóstol Pablo es porque el pecado es como una levadura. Él saca allí una ilustración de cómo se hace el pan, de cómo el pan es hecho. Dice en el versículo 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo aquí primeramente está reprendiendo la arrogancia que muestra los corintios al no expulsar a este pecador de en medio de ellos. Esta iglesia era una iglesia que se jactaba de ser una iglesia espiritual. Todos conocemos un poco el trasfondo de la iglesia de Corinto. Era una iglesia superdotada de parte de Dios con muchos dones, de mucha gracia. Ellos tenían muchos dones espirituales, pero Pablo les dice, no es bueno que ustedes se estén jactando cuando ustedes deberían estar llorando. El apóstol quiere mostrarles la realidad de su situación y la gravedad de su pecado. Juan Calvino comentó, estaban tan orgullosos como si vivieran en alguna época de oro, cuando la realidad era que estaban rodeados por muchas cosas vergonzosas e indecorosas. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Todos conocemos más o menos, ¿verdad?, cómo funciona el hacer un pan, ¿verdad? O la masa de un pan. Allí tú tienes la masa y en esa masa tú pones una pequeña cantidad de levadura, la dejas reposar y en un rato toda la masa queda fermentada y queda leudada. Y allí ella se levanta y allí ella crece. La levadura tiene una propiedad de contaminación donde ella se expande. Eso hace parte de la química de la levadura, en donde solamente con un poco, luego ella ocupa absolutamente toda la masa. Entonces, ese poder que tiene la levadura para poder contaminar y expandirse es usado aquí por el apóstol Pablo para referirse al poder que tiene el pecado no tratado para corromper y para expandirse. Pablo está diciendo que si los cristianos de Corinto no actúan rápidamente, el mal de la inmoralidad que está en medio de ellos los destruirá a todos. Corromperá a toda la comunidad cristiana de Corinto. El pecado no tratado es como la levadura que fermenta. Si tú no la resuelves, si tú no lo quitas, él va avanzando. Y va contaminando incluso otras áreas. El pecado no tratado no se queda quieto nunca, sino que va contaminando. El pecado no tratado corrompe la conciencia de la persona. Y el pecado no tratado da mal ejemplos. El pecado no tratado corrompe la conciencia de otros. Mira hasta dónde se extiende. Piensa en aquellos jóvenes en la iglesia de Corinto, que pudieran estar viendo el pecado no tratado de este fornicario, diciendo, ese hombre está ahí, viviendo con la mujer de su padre, y la iglesia no hace nada. Entonces debe ser que la iglesia piensa que él puede hacer eso. Entonces si él puede, yo también puedo. El pecado no tratado puede dañar la conciencia de otros. Él va fermentando toda la masa. Él puede corromper todas las conciencias. El pecado no tratado rompe el patrón moral y animan a otras personas a hacer lo mismo. Porque la tendencia propia de nuestro corazón malvado, ¿cuál es? Es siempre hacer el pecado. Entonces, cuando ese joven ve a otros en la iglesia viviendo abiertamente en el pecado y no hay medidas sobre aquellos, entonces aquello sirve de ánimo para que otras personas puedan decir, si ellos pueden y no los reprenden,
¿será que yo también puedo hacerlo? El pecado no tratado se expande contaminando toda la iglesia y tarde o temprano todas esas líneas que marcan los límites se irán borrando, se irán desapareciendo y descendiendo así el patrón moral de aquella iglesia. Si nosotros permitimos que los pecados se queden sin tratar dentro de la iglesia, ¿cómo vamos a ir después a corregir a nuestros jóvenes? ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad? Ellos no nos dirán, pero ¿qué pasó con el otro? ¿Qué pasó con fulano? Cuando tú lo quieras ir a corregir, ellos nos dirán, ¿y qué pasó con aquel? Ustedes no hicieron nada. El pecado no tratado es como la levadura que fermenta toda la masa, y si tú lo dejas, él se va corrompiendo más y más, más y más, más y más. Por eso, no solamente en la vida pública de la iglesia, sino también en la vida individual de la persona. Porque todo comienza poco a poco. Tú permites ese pecado en tu vida, tú no tratas con ese pecado, tú no te arrepientes, tú no cambias, y aquello va borrando esas líneas de los patrones morales de la palabra de Dios, se va corrompiendo la conciencia, hasta llegar al punto de tener la valentía y la osadía de hacer algo más grave. Un paso más allá. Y luego va avanzando y haciendo cada vez cosas peores, porque las barreras se van derribando y las líneas se van borrando, porque el pecado es como el fermento de la levadura que va avanzando y va contaminando, y así él está allí. Él nunca se quedará quieto, sino que va a seguir creciendo más y más como un cáncer, hasta llegar a matarte y hasta llegar a destruirte. Y tiene el suficiente poder para contaminar y destruir a toda una iglesia local. El segundo argumento de Pablo está en el versículo 7, cuando dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Pablo ordena a los corintios que quiten la vieja levadura y al mismo tiempo les dice que ellos son nueva masa, sin levadura. La levadura, por supuesto que representa el mal. Así como los judíos tenían que sacar toda la levadura de sus casas y comer solo pan sin levadura por una semana entera, así también los corintios debían sacar el mal de en medio de ellos. Cuando Pablo les dice que ellos son masa sin levadura, lo que quiere decir es que ellos ya habían sido santificados por Cristo. Lean allí en el capítulo 1, versículo 2, lo que les dice al principio de esta carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O también allí en el capítulo 6, versículo 11, él dice más de lo mismo. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ellos estaban llamados a vivir una vida de santidad. En otras palabras, su santificación en Cristo Jesús debía impulsarlos a sacar el mal que había en medio de ellos. Pablo quiere que la iglesia de Corinto se limpie, así como los judíos una vez al año limpiaban sus casas de toda la levadura. Les dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Los creyentes de Corinto debían eliminar absolutamente todo rastro de pecado de en medio de ellos y demostrar que ellos evidentemente eran nueva masa. Esto es, un nuevo pueblo en Cristo. Por eso les dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Aquel cordero que era inmolado en la Pascua del Antiguo Testamento era un símbolo de Cristo. Y era un símbolo de su sacrificio, no solamente para quitar nuestra culpa, sino también para librarnos del poder del pecado. Hermanos, es muy importante entender esto. Es muy importante entender esta cuestión. Cristo ya murió, Cristo ya sufrió, Cristo ya derramó su sangre para que nosotros podamos vivir sin pecado. El Cordero ya fue sacrificado. Entonces no tiene sentido continuar comiendo, hermanos, panes sin levadura. El mandamiento era, durante 10 días, pan sin levadura. En el 11º,
día el cordero era sacrificado, por tanto ya no era necesario la figura del pan sin levadura después. Es decir, la muerte de Cristo representa la liberación no solamente de la culpa del pecado, sino también del poder, del dominio del pecado sobre nosotros, del poder del pecado para que nosotros podamos ser una nueva masa sin levadura, no fermentada, para ser santos, para poder andar en santidad, en novedad de vida. Fue por esa razón que Cristo fue sacrificado por vosotros. Entonces, no tiene sentido seguir pecando. No tiene sentido seguir manteniendo el pecado sin ser tratado en nuestra vida. No tiene sentido. Es lo que Pablo está enseñando aquí. Es una contradicción. Que una persona que se dice ser cristiana, pero todavía continúa viviendo los mismos pecados, tolerando los mismos pecados, practicando los mismos pecados por los cuales Cristo, que dice creer, murió por ellos. Cristo fue sacrificado precisamente para que esos pecados ya no tengan dominio sobre mí, para que el pecado ya no se enseñoree de mí. Pero resulta que todavía soy esclavo del pecado. La Pascua se cumplió. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Por eso nosotros no celebramos la Pascua, sino que celebramos ¿qué cosa? La cena del Señor. ¿Y qué representa la cena del Señor? La cena del Señor representa principalmente que Cristo murió por nuestros pecados, librándonos de la culpa, del castigo y del poder del pecado. Y todo aquel que cree en eso, se santifica a sí mismo. Es decir, ya no vive permitiendo que el pecado reine en su vida, sino que lo mortifica y vive en novedad de vida, limpiándose de esa vieja levadura que todavía está en él. Pero porque él es una nueva masa. El apóstol Pablo da una conclusión a todo esto. En el versículo 8 él dice: así que, o por tanto, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo. Pablo no está exigiéndoles aquí a la iglesia de Corinto que celebre la Pascua judía nuevamente, no. Pero tampoco les está diciendo que celebren la cena del Señor, tampoco. Lo que Pablo hace es hablar figuradamente acerca del gozo que los creyentes tienen al saber que son limpiados de sus pecados y pueden celebrarlo. Es como una fiesta. La exhortación implica que celebramos nuestra libertad en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Ocupándonos de nuestra propia salvación con temor y con temblor, y consagrándonos a hacer su voluntad. La fiesta aquí es la vida gozosa de la iglesia al saber que Cristo murió por nuestros pecados y tenemos reconciliación con Dios. Esa es la fiesta. Ese es el gozo. Es la exhortación a celebrar una vida de obediencia a la voluntad de Cristo, que excluye totalmente la vieja levadura. Esto es, la malicia y la maldad. Aquí las palabras malicia y maldad que usa el apóstol es la expresión para describir la antigua naturaleza pecaminosa. Acercándonos a Dios para celebrar su salvación en Cristo, pero al mismo tiempo estando en pecado, estoy trayendo a mi mente y a mi corazón malicia y maldad. Pero no es así como tenemos que celebrar la salvación de Dios, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra sinceridad que usa Pablo está hablando de pureza de mente. Es una persona que está libre en su conciencia de toda acusación. Él está libre de culpa. Él está libre de pecado delante del Señor. Él puede acercarse de esta manera, sinceramente, con una mente libre. Cuando Pablo escribe sinceridad, apunta a lo contrario de la expresión malicia. La palabra sinceridad y verdad es lo contrario a maldad y malicia. Él está dando lo contrario aquí. La pureza de mente es un bien muy preciado,
que goza el creyente santificado, que le permite con toda facilidad amar a Dios y amar a su prójimo como a Él mismo. Es un don preciado. Tener la mente libre de acusación. De manera sincera poder amar a Dios y amar al prójimo. Pablo dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El término verdad es lo contrario al término maldad. Pablo le dice que coman el pan de la verdad, lo que significa que deben vivir una vida nueva que no esté manchada por las influencias malignas de la impureza y la hipocresía. Tiene que estar basado en la verdad. Existe una alegría en la santidad. Celebremos la fiesta, dice él. Existe una satisfacción en ser justos, en vivir justamente delante de Dios y de los hombres. Y el creyente es feliz cuando él practica la verdad, cuando él habla lo correcto, cuando él expresa amor y misericordia por alguien, cuando él practica la justicia. El creyente es feliz cuando él anda en los caminos de Dios. Esa es la alegría del corazón del creyente. Hay alegría en la santificación. Es el placer en la santidad. Por eso Pablo dice, celebremos la fiesta. Es una fiesta que no puede ser celebrada con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, ¿podemos decir que esta es nuestra vida cristiana? En sinceridad y verdad delante de Dios, como creyentes, estamos disfrutando de la santidad de Cristo. El cuarto argumento de Pablo que él nos da es que existe separación en la vida cristiana. A veces la separación y la división es necesario para mantener la pureza en la iglesia. El versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí esta expresión parece que Pablo ya está dando a entender que él ya había escrito una carta a los Corintios. Esta no es la primera carta. Ya había escrito quizás hasta 2 cartas o hasta quizás tratando este mismo asunto, ¿verdad? Refiriéndose a este caso de inmoralidad. Como si dijese, en mi carta anterior os escribí que no os juntéis con gente inmoral. Pero no me refería a la gente inmoral de este mundo, a los codiciosos, a los ladrones o a los idólatras. Ustedes entendieron mal, porque en tal caso tendrían que salir de este mundo. Es lo que le dice en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios. No estoy hablando de los de afuera, está diciendo él. A los de este mundo. Porque si me estoy refiriendo a que ustedes no se junten con la gente del mundo, es necesario que ustedes salgan del mundo, dice él. Esa es su deducción. Sino que me estoy refiriendo a las personas de dentro, dice él. Que están entre ustedes. Que dicen ser creyentes, pero que viven como incrédulos. Lo que quiso decirles fue, no se junten con hermanos de esta clase. Pablo no está diciendo aquí a los corintios que se separen del mundo, sino al contrario, la Biblia nos manda a ir al mundo, a evangelizar al mundo, a ser sal y luz en el mundo. Él dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos. ¿Cómo es que alguien se llama hermano? ¿Qué tiene que darse para que alguien se llame hermano? ¿El profesa la fe en Cristo? Dice haberse arrepentido, dice haber puesto la fe en Cristo y en sus sacrificios, y luego se declara y es recibido como miembro en una iglesia. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Aquí fornicario es todo tipo de impureza sexual, adulterio, incesto, pornografía, etc. Dice también o avaro. Esta es la persona que ama el dinero, extremadamente. Ama las posesiones. Y si él da algo o contribuye en algo, a él le duele el corazón. Nunca puede ser alegre al dar. Siempre hay una molestia en su corazón cuando tiene que ayudar a alguien.
Él es avariento en todo, no contribuye, no ayuda, no es generoso. O idólatra, dice él, que tiene una falsa religión, que sirve a Dios de manera equivocada. O maldiciente. Está hablando de murmuradores, chismosos, que hablan de la vida de los otros, hablando mal de los demás, siempre regando mentiras, destruyendo la reputación de otros. Son maldicientes. Dicen cosas malas, es lo que más o menos significa esa palabra. O borracho, Pablo dice que no debemos asociarnos con los que se embriagan. O ladrón, con aquel que es deshonesto, tramposo, ventajoso, que hace lo que sea para poder ganar dinero, hacer cualquier tipo de enredo o negocio para poder salirse y ganarse algo. Son ladrones. Y él termina diciendo, con el tal ni aun comáis. Lo que Pablo está diciendo aquí puede ser, hermanos, un poco radical, ¿sí? Pero conociendo el contexto, nosotros podemos entender mejor hasta dónde quiere llegar él. Las iglesias cristianas en el comienzo, ellos se reunían mucho. Ellos siempre estaban en las casas, comiendo, juntándose, reunidos, ¿verdad? Se reunían en las casas, comían juntos y con frecuencia en el medio de esas comidas, en medio de esas fiestas que las llamaban ágape, ¿sí? Porque era una celebración que simbolizaba el amor entre ellos, y en medio de esas reuniones donde comían, ellos celebraban también la cena del Señor. Ese es el contexto que vemos allí en Corintios 11, 1 Corintios 11. Entonces el comer juntos, para esos creyentes, en el inicio era más que una sociabilización. Tenía un aspecto espiritual porque la cena era celebrada en medio de ellos. Entonces cuando él dice, no coman con ese tipo de gente, él está diciendo, no permitan que esas personas participen del ágape de la cena, de esa comunión fraternal que ustedes tienen, donde la cena es celebrada también allí en medio de ustedes. Estas personas no pueden hacer parte de eso, porque serían la levadura de la fiesta. Hermanos, yo no creo que una interpretación así esté tan errada. ¿Saben por qué? Porque ¿qué pastor o qué pastores que teman a Dios, que su deseo es honrar el nombre del Señor, que no quiere permitir que el pecado no sea tratado en medio de su iglesia, qué pastor así permitiría que tipo de miembros como estos, con estos pecados, participen de la cena del Señor un domingo? Pablo dice, ustedes no pueden comer con estas personas ni permitir que ellos participen de esta celebración. No pueden permitir. No coman con ellos. El quinto argumento y último argumento de Pablo es que a veces es necesario juzgar. Juzgar. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es lo que él decía antes, ¿qué derecho tengo yo de juzgar a los impíos que están en el mundo? Dice el versículo 13, porque a los que están fuera es Dios quien los juzgará. Nuestro deber es juzgar a los que están dentro. Aquí hay un llamado a juzgar a los que están dentro de la iglesia. A veces es necesario juzgar. Y dice el versículo 12, segunda parte, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo les está diciendo, ¿no deberían haber juzgado ustedes a este pecador que está en medio de vosotros? Pero alguien podría decir, ¿no nos enseñó Jesús? ¿No juzguéis para no ser juzgados? Sí, el Señor Jesús enseñó eso. Pero la pregunta es, ¿qué manera de juzgar el Señor está prohibiendo? Y el contexto de allí, precisamente en Mateo capítulo 7, donde está este versículo, nos muestra que Jesús estaba prohibiendo la manera temeraria de juzgar. Él decía, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
Entonces Cristo aquí no está prohibiendo el juzgar, sino que está prohibiendo el juzgar hipócritamente. ¿Lo ven? Es el juzgar a los demás sin antes habernos juzgados a nosotros mismos. Es no tolerar el pecado de los demás, pero bien tolero fácilmente el mío. Ese tipo de juicio es el que el Señor prohíbe aquí. Pero aquí Pablo dice que nosotros tenemos y debemos juzgar en el buen sentido, en el sentido de evaluar y entender que aquel comportamiento es contra la palabra de Dios. Está siendo evaluado a la luz de lo que Dios dice en su palabra y tomar una decisión, porque tenemos que tomar una decisión, que precisamente es lo que Pablo determina al final del versículo 13. Él dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo requiere de la iglesia de Corinto que expulse a ese individuo de en medio de ellos y que no se puede tolerar ese tipo de comportamiento abierto, público, en medio de la iglesia. Nos quedó por fuera los versículos 3, 4 y 5 y fue intencional porque tiene más sentido si nosotros lo tratamos ahora en el final. ¿De qué manera ellos tenían que expulsar a este miembro de la iglesia? A este que andaba en pecado. ¿De qué manera? Dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí lo vemos quizás un poco más claro, que Pablo ya había escrito una carta, él ya había estado presente y él ya había juzgado ese caso cuando estaba. Pero resulta que la iglesia no había tomado medidas todavía. Pero él ya había tomado una sentencia en cuanto al comportamiento de este individuo ya antes. Ya como presente, dice él, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Pablo les dice que ellos tengan una reunión congregacional, que se reúnan como iglesia. Les dice que él ya juzgó el caso y ya tiene su veredicto. Aquí podemos ver la autoridad tremenda de un apóstol para sentenciar. Él les dice que su espíritu estará con ellos y en la reunión ellos deben invocar el nombre de Jesús, quien prometió estar presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Así que el énfasis recae en la orden de Pablo y recae en el cumplimiento por parte de la iglesia como responsable para eso. ¿Se entiende? Pablo dice: yo ya he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entregad este hombre a Satanás. Pablo les está ordenando a la iglesia aquí que ellos se reúnan y se pongan en acción, que cumplan con su responsabilidad. Porque tanto la presencia espiritual de Pablo como el poder de Jesús asistirá a la congregación cuando la iglesia actúa en honrar la palabra de Dios. Entregar a alguien a Satanás es una orden parecida a la que Jesús dio a sus discípulos cuando terminan aquel proceso de Mateos 18, cuando Él dice: tengan al pecador no arrepentido como si fuera un pagano o un publicano. Es lo mismo que está haciendo Pablo aquí. El mandamiento de entregar a alguien a Satanás tiene su paralelo también en otra carta, donde Pablo escribe acerca de gente que abandonó la fe. Él dijo: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando Pablo habla de entregar a una persona a Satanás, él se está refiriendo a la excomulgación. A la excomulgación, la cual sirve para purgar el mal de la iglesia. Los creyentes están seguros, ¿verdad?, en las manos del Señor. Los creyentes están seguros allí en la iglesia. Allí es como que Satanás poca cabida tiene a la hora de venir y hacer su obra, o de venir a tentar, o de venir a arrebatar algo que es de Dios. Pero si un pecador es entregado al príncipe de este mundo, enfrenta de frente la destrucción. Carece de la protección que se tiene dentro de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque allí está la influencia del Espíritu Santo, allí se está predicando la verdad de Dios, allí está la comunión de los hermanos. Y cuando la persona va al mundo, ¿qué apoyo va a tener allí fuera?
sino gente que la llevará a cometer aún más todo tipo de pecados. Y entregado a Satanás, ¿para qué? ¿Para qué tiene que ser expulsado y entregado a Satanás? Versículo 5, para destrucción de la carne. Aquí no se está muy claro a qué se refiere Pablo con la carne. Tal vez está refiriéndose aquí a sufrimientos, o enfermedades, o desastres que la persona puede sufrir en su propio cuerpo físico. Pero la cosa es que el diablo, como un instrumento en las manos de Dios, él se encargará de enseñarles por las malas a esa persona lo que él no quiso aprender por las buenas dentro de la iglesia. También esta carne, o la destrucción de la carne, puede ser que signifique no el cuerpo físico, sino la naturaleza pecaminosa de la persona. ¿Con qué fin? Final del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí vemos que el deseo de Pablo, con todo este proceso, no es la destrucción de la persona, sino que al final la persona se salve. La persona, mediante el sufrimiento, las pérdidas, el dolor, las enfermedades, y quién sabe allí fuera, ella caiga en sí, como le pasó al hijo pródigo, y vuelve a Dios mediante el arrepentimiento y con el verdadero cambio en su vida. ¿Quién sabe? Eso es lo que Pablo quiere que suceda con este individuo. Hermanos, para terminar, permítanme hacer algunas preguntas. Primeramente, recalcar algunas verdades que ya hemos estado mirando a lo largo del mensaje, acompañadas con algunas preguntas después. Primeramente, la cultura. La cultura siempre está cambiando. La cultura no busca a Dios, no busca la verdad en la palabra de Dios. La cultura es relativa, es relativista. La cultura es totalmente tolerante con los pecados. Es tolerante a las inmoralidades. Es tolerante con el robo, con el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. La cultura es totalmente tolerante con todos los tipos de fornicaciones. Es tolerante con los malos políticos, es tolerante con la perversión de los niños, es tolerante con la con la deformación del cuerpo en los cambios de sexo que tenemos hoy. La cultura no busca a Dios, no le interesa la verdad de Dios. La iglesia no debe dejarse guiar entonces por la ética de la cultura. No debe. Nosotros muchas veces decimos, él actúa así porque él tiene su cultura. ¿Cuántas veces decimos eso? Porque la costumbre de él es esa, por eso él habló de esa manera. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces podemos estar justificando el pecado diciendo eso. Y yo no estoy diciendo que la cultura tenga una parte en el carácter de la persona. Pero nosotros somos cristianos. Y nosotros tenemos que dejarnos y ser moldeados nuestra mente por la palabra de Dios, no por nuestra cultura. Y hay parte de nuestra cultura, nuestro carácter, que no es pecaminoso. Pero no tenemos que justificarnos cuando le echamos la culpa a nuestra cultura, en vez de confrontar el pecado en esa persona. Es la palabra de Dios la que debe moldear nuestra mente y nuestro carácter. En segundo lugar, ¿cómo ve el mundo la iglesia hoy día? Resulta ser que la iglesia ya no es creíble, porque muchos escándalos se hacen público en las iglesias. ¿Será que sus normas morales son incluso inferiores a normas que están en otras religiones? Para muchos la iglesia ha llegado a ser una farsa. Lo que ven es una iglesia cuyos líderes son corruptos, donde la disciplina es relajada y donde la excomulgación es algo del pasado. ¿Todo es aceptable? ¿Cómo se ve la iglesia desde fuera? Hendrickson comentó, la iglesia de hoy debe tratar seriamente el problema del pecado. Debe intentar conducir a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. De no ser esto posible, debe aplicar la excomulgación.
En palabras y hechos debe demostrar un intenso odio contra el pecado y un deseo genuino de santidad. Esta santidad demanda amor ardiente por Jesucristo y una obediencia total a sus mandamientos. Pablo establece lo legítimo que es aplicar la disciplina eclesiástica y exhorta a la congregación a que deje que sea la Escritura la que tenga la última palabra en esta materia. En tercer lugar, ¿cuánto le importa a Dios el pecado dentro de la iglesia? ¿Cuánto le importa a Dios el pecado dentro de la iglesia? ¿Tolera Cristo el pecado en medio de su cuerpo? Cuando los israelitas entraron en Canaán y conquistaron Jericó, Acán desobedeció a Dios tomando lo que pertenecía al Señor. ¿Qué pasó? El pueblo tuvo que apedrearlo y a él y a toda su familia para remover la ira de Dios contra el pecado. Josué capítulo 7, versículo 25. Dios llama a su pueblo a ser santo. A ser santo. En la iglesia de Jerusalén, Ananías y Zafira planearon engañar al Espíritu Santo. Pero cuando Pedro descubrió el engaño, Dios les quitó la vida a los dos. Dios quiere que sus seguidores, que la iglesia, honren su verdad. En la iglesia de Corinto, por abusos de la cena del Señor y por no examinarse cada uno a sí mismo y estar tomando la cena indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice que juicio comían y bebían para sí mismos. ¿De qué manera se manifestaban esos juicios? Dice que había muchos enfermos, había muchos debilitados entre ellos y muchos muertos. Dice muchos muertos. Y aquí hemos visto a Pablo que confronta a la iglesia de Corinto con el incesto cometido por uno de sus miembros. Y Pablo les ordena directamente que en el nombre del Señor ellos expulsen a ese hombre de la iglesia. Pablo le exige a la congregación que se limpie de impiedad y de maldad para abrazar las virtudes de la sinceridad y la verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el patrón es el mismo. Cuando la conducta inmoral y pecadora de personas en la congregación amenaza la propia existencia misma de la iglesia, Dios la visita con su juicio y hasta con la misma muerte. Pablo escribió a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y para terminar, déjame hacerte unas pocas preguntas más personales, un poco más personales, pero te las quiero hacer con mucho temor, con mucho temor. Y es para que todos nosotros podamos examinarnos. Hermano, hermana, ¿estás permitiendo que la levadura del pecado leude y se expanda en ti? ¿Tú estás viendo que la levadura del pecado está leudando y se está extendiendo en la iglesia? Y me refiero a tu iglesia, a esta iglesia. ¿Tú estás percibiendo eso? Si lo estás viendo, ¿por qué no dices nada? Si lo estás viendo, ¿por qué no haces nada? ¿Será que estamos como esta iglesia de Corinto, con el pecado delante de nosotros y estamos pasivos, indiferentes y flojos? Sin cumplir y faltando a nuestra responsabilidad como iglesia. ¿No deberíamos estar más bien dolidos? Como dice Pablo a esta iglesia, ¿no deberías más bien haberos lamentado? ¿O estamos envanecidos, hermanos? ¿O estamos envanecidos?
El apóstol dice, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿De qué manera estamos celebrando los cultos de adoración al Señor? ¿Qué ve el Señor en ti? ¿Qué ve el Señor en mí? ¿Qué ve el Señor en esta iglesia? En el día santo del Señor, en el día de la adoración a Dios, ¿qué estamos trayendo al Señor? ¿Estamos trayendo panes sin levadura, llenos de sinceridad y verdad? ¿O estamos trayendo panes con la vieja levadura, con malicia y maldad en la mente y en el corazón? Porque si no celebramos nuestros cultos con panes sin levadura, lo que traemos al Señor es maldad y malicia. No hay otra. Lo que traemos al Señor son pecados sin confesar y sin tratar. Y si en medio de su adoración hay maldad y malicia, no puede haber sinceridad y verdad. Y si no hay sinceridad y verdad, en los cultos solo puede haber una cosa: hipocresía. Hipocresía. Dios no tolera el pecado, hermanos. Dios no tolera el pecado en su iglesia, hermanos. Cuando celebramos con alegría nuestra adoración a Dios es cuando estamos entendiendo lo que dice allí en el versículo 7, cuando Él dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando yo estoy lleno de este entendimiento, que no merezco nada sino el castigo de Dios por mis pecados, que soy un pecador, que necesito la gracia de Dios todos los días, que necesito que Dios continúe perdonando mis pecados porque están delante de Él todo el tiempo, que necesito que Él me ayude a perdonar los pecados de los demás porque yo necesito de su gracia, porque soy un orgulloso. Cuando yo entiendo que Cristo ya fue sacrificado por mí y merecidamente, es cuando yo puedo comenzar a limpiarme. Es cuando yo puedo comenzar a santificarme verdaderamente de la vieja levadura. Es cuando yo comienzo a tratar con mi pecado y a quitarlo de en medio de mi vida, mostrando así que verdaderamente yo soy una nueva masa. Porque todo aquel que es una nueva masa se limpia de la vieja levadura. Hermanos, ¿de verdad nosotros queremos honrar el nombre de Dios? ¿De verdad nosotros queremos santificar a Cristo como nuestro Señor en nuestro corazón? Tratemos el pecado con seriedad. Porque Dios toma el asunto del pecado con seriedad. Primeramente, en nosotros mismos. Confesándolo y arrepintiéndonos. Y luego con los demás. Pero con amor, con mansedumbre. Pero no debemos dejar pasar por alto, hermanos, el pecado. Él debe ser confrontado, Él debe ser corregido y debe ser quitado de en medio nuestro. Nosotros no somos perfectos. Dios lo sabe. Nosotros también lo sabemos. Pero lo que Dios sí espera de nosotros es que miremos al pecado con seriedad, en honra al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Honrando ese sacrificio. Que murió por esos pecados los cuales debemos tratar. Y hermanos, ya hay perdón en el Señor. Hay perdón en Cristo. Hay perdón para que confiesa su pecado. Cristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y Él promete que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de Él, alcanzará su misericordia. Él lo promete. Alcanzará misericordia. Para que sí podamos celebrar esa fiesta que Pablo menciona aquí, viviendo una vida de sinceridad y de verdad delante de Dios. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.